Entonces, que sea el Señor abriendo nuestra inteligencia, nuestra sabiduría para que podamos comprender lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo, mis chiquitos? Vamos a iniciar. Entonces, hoy vamos a estar hablando de la literatura del modernismo, pero también vamos a incluir un poquito la literatura del posmodernismo. ¿Listo? Para que podamos conocer las características. Por favor, alguno que me ayude leyendo la introducción. No todos. Gracias, mi Sofi. Bueno, hemos venido estudiando el proceso histórico de la literatura. Ya llegamos al modernismo y al postmodernismo, los cuales son movimientos que han sido de gran importancia han sido, porque nuestros tiempos actuales han sido generacionalmente influenciados por estos movimientos. El estudiar sobre ello nos permitirá generar una mayor comprensión de nuestra actual literatura y poder identificar los aspectos positivos y negativos que se encuentran presentes, logrando identificar aquellos que se adaptan a nuestros intereses y gustos, desarrollando así habilidades para el estudio de la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Bueno, mis hermosos, es importante, ya les iba a decir, mis amados hermanos, mis hermosos, es muy importante que podamos comprender que la literatura pues claramente ha sido influenciada por la época histórica en la cual estamos o por la cual se está atravesando. ¿Listo? Entonces teníamos en cuenta que si las personas estaban en guerra, pues la literatura de qué iba a hablar de guerra, que si estaban pasando por la enfermedad, de qué iba a hablar la literatura de la enfermedad, y que dependiendo de cómo todo ese ambiente de gobierno, de historia, de nacionalización y demás, así mismito íbamos a poder identificar diferentes características dentro de la historia. ¿Listo? O en este caso más bien dentro de la literatura. Objetivos del día de hoy. Entonces, número uno, usar el contexto perdón, el contexto sociocultural de la época. Dos, identificar las principales características de la literatura modernista y posmodernista. Y último, reconocer la relación que guardan estos movimientos literarios con nuestra vida actual. Cuando hablamos de la literatura del modernismo y posmodernismo, perdón, básicamente, chiquitos, debemos tener en cuenta que es muy parecido a lo que tenemos hoy en día. ¿Listo? Digamos que es como la base de la literatura que está hoy en día, que fluye. De hecho, yo les decía a ustedes, no quiere decir que porque la época ya cambió y ya no estamos, por ejemplo, en el Renacimiento o en la literatura del Renacimiento, ya no se vea que se hable del yo o del humanismo. No, todavía se sigue viendo. Lo que pasa es que en esa época era más predominante, pero todavía se sigue viendo esa literatura, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablábamos de la Edad Media, que entonces había una literatura del oscurantismo. No quiere decir que no se vea, sí, se sigue viendo esa literatura. Lo que pasa es que no es lo que está más predominante, ¿sí? De hecho, yo me atrevería a decir que hoy en día con los cambios que hemos tenido, donde todos podemos expresarnos libremente, ya no hay como una tendencia habitual, ¿sí? Algo que podamos decir. Hoy en día la literatura se define por, ¿sí? No, creo que es como muy variado, que está como muy enfocado unas partes al romanticismo, otras hacia la política, otras hacia el desarrollo humano, ¿sí? Creo que ya es como más variado y no hay como un enfoque en sí. Pensaría yo que actualmente así funciona. Como siempre, mis chiquitos, invitarlos a que por favor ingresen, lean el contenido del módulo, porque es importante que ustedes también puedan tener pues lo que hay, ¿sí? Puedan leer, puedan instruirse, puedan indagar, puedan comprender más. ¿Listo? Vamos a irnos de una vez a nuestra literatura, en este caso a nuestra idea fundacional de la literatura. ¿Listo? Entonces, ¿quién me ayuda leyendo, por favor? Esta idea fundacional. Gracias, Gaby.
El modernismo surge como una búsqueda de belleza, armonía y perfección estética. Su idea fundacional se sostiene en que el arte y la literatura pueden elevar al ser humano por encima de lo cotidiano, creando mundos llenos de musicalidad, colores y símbolos. En el fondo, el modernismo cree que la palabra es un puente hacia lo sublime y que en medio de un mundo materialista se puede rescatar la pureza del espíritu a través de la belleza. Muchísimas gracias, Gaby. Entonces, durante el modernismo, imagínense que lo espiritual vuelve y toma fuerza, ¿sí? Pero ya no lo espiritual desde un enfoque, por ejemplo, eclesial, sino ya lo espiritual, perdón, desde un enfoque personal, ¿sí? Entonces ya se empieza a ver a Dios como un Dios más cercano, ya se empieza a ver a Dios como una relación, ¿sí? No como un ser lejano que está allá en el cielo, no, sino que ya se empieza como tal a ver un Dios más cercano, ¿sí? Y ya las personas empiezan a ser más espirituales. Eso en cuanto al respeto de Dios. También se empieza a hablar muchísimo del tema de la pureza del espíritu, de la importancia de lo espiritual, pero pues claramente desde el ámbito pues hacia el Señor y desde el ámbito también podríamos decirlo que hacia las cosas como más enfocadas en Satanás o en esto un poquito más aislado de lo que es el Señor. ¿Listo? Adicional a eso, mis chiquitos, pues básicamente también durante esta literatura o durante el modernismo y el posmodernismo, pues ya habíamos hablado de que vino todo el tema de que el ser humano, la libertad, que el ser humano ya se podía expresar, que ya se puede ir a la universidad, que ya como que todos estos desarrollos, que ya viene la época de la ilustración, donde hay todos estos avances del conocimiento, avances científicos y todo esto. Entonces, ya después de tener como todo este auge, viene esta literatura que está más enfocada es en el arte, ¿sí? Y está más enfocada es en llevar a las personas a que puedan experimentar sensaciones que están por fuera de la historia, de lo que sucede, de los hechos reales, de lo cotidiano, y se empieza también a hablar de esa literatura que trasciende, ¿sí? No solo mejor dicho, no solo que trasciende de la forma espiritual, sino también en la imaginación. Y entonces ya como para que me comprendan y no ser tan enredada, ya entonces decimos que se empieza a hablar de que las personas necesitan crecer como seres humanos, tener valores y empezar a alimentar su espíritu, pero también se empiezan a ver todas esas historias de fantasía bonitas, así como esos cuentos bonitos que muestran, venga a ver, como Narnia, como todas esas historias que son un poquito más irreales. ¿Listo? No sé si hasta ahí tienen algún aporte. Esperen que creo que esto es así. Entonces, mis chiquitos, en este video vamos a ver modernismo y posmodernismos, los dos conceptos. Es un poquito largo, pero realmente nos va a aclarar las dudas. Entonces, la idea es que podamos verlo, analizarlo. Por favor, tomen nota también del video, ¿sí? De las cosas importantes. Y si tienen alguna pregunta, apenas finalice, se las resuelvo. Modernidad y posmodernidad. El objetivo del siguiente video es desarrollar una explicación sencilla de la modernidad y la posmodernidad a partir de algunas de sus principales características y funciones. La modernidad surgió con posterioridad a una época de oscurantismo, en donde la ciencia y la razón humana fueron limitadas y censuradas por las instituciones religiosas, y en vista de esto y de la opresión ejercida a las personas en dichas sociedades, se generó un nuevo pensamiento, debido a varios sucesos que progresivamente fueron desligando a la Iglesia del poder político. Una secularización que separó límites y funciones entre el Estado e Iglesia y que permitió la aparición de los estados modernos o estados-nación, pensando que buscaba el desarrollo del saber humano, la época de las luces llamada Ilustración, y que de ella brotaría una nueva etapa que creía en el futuro, el progreso y las utopías de la humanidad, una nueva era conocida como modernidad. Así, la modernidad se entiende como la apropiación del hombre de su propia naturaleza, dando a entender así el hombre ya no depende de una fuerza externa que explique su existencia y su razón en el mundo.
una racionalización de la sociedad como único principio de organización de la vida personal. La razón se constituye en un elemento crucial en la edad moderna, porque de ella se desprenden las nuevas acciones. La frase "todos los sólidos se desvanecen en el aire" de Marx, usada en el contexto para expresar los planteamientos de la modernidad, nos ayudan a ilustrar cómo todas las ideas y las creencias desarrolladas y sostenidas durante siglos se estancan, quedan rotas. Las ideas de sacralidad se van dejando de lado. La teología y lo tradicional quedan atrás. En la modernidad, el fundamento es el lenguaje, ya no es Dios ni la religión, los puntos principales. Entonces, al presentarse esta situación en la que todo lo que el sujeto creía es desvanecido, este se encuentra en un mundo sin valores, en una ausencia donde hay infinitas posibilidades que lo invitan a probarlo todo, y a su vez generan ideas y visiones que pretenden hacer de los hombres y mujeres los sujetos tanto como los objetos de la modernización, darles el poder de cambiar el mundo que está cambiándoles, abrirse paso a través de la vorágine y hacerla suya. Pero también, la vida moderna se desarrolla de una manera radicalmente contradictoria desde su base. Por un lado, un desarrollo de fuerzas industriales y científicas que nadie hubiera podido imaginar. Y por otro, síntomas de decadencia que supera en mucho a los horrores que registra la historia. Nos promete cosas buenas, pero a su vez amenaza con destruirlo todo. Nos une a todos porque atraviesa cualquier frontera, pero nos une de una manera paradójica, la unidad de la desunión. Asimismo, surgen movimientos como las vanguardias estéticas, manifestaciones artísticas que se constituyeron como un fenómeno cultural, aparecieron en el mismo orden de la modernidad, no siguiendo los antecedentes artísticos, se caracterizaron por su participación social a través de su arte, ganando cierto reconocimiento y poder, por ser polémicas, queriendo romper con las corrientes e ideas anteriormente impuestas para así dar libertad a nuevas posibilidades creativas. Nos encontramos hoy en una edad moderna que ha perdido el contacto con las raíces de su propia modernidad, donde el individualismo generado por el capitalismo salvaje ha consumido las ideas del progreso de la sociedad y del bien común para perseguir sus objetivos egoístas, producción y consumo. Es en este punto donde empieza el posmodernismo, que transforma los ideales del modernismo en una visión nueva según los acontecimientos de su época. Así, propiciados por el cansancio y el desencanto de las ideas de la modernidad, los individuos ya no creen en aquellos propósitos de progreso y desarrollo, no confían ni tienen fe en el futuro, se acabaron las utopías y los grandes proyectos en busca de mejoramiento y desarrollo. Gracias al capitalismo tardío o avanzado que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial, crecen las fuerzas productivas, cambian los objetos de producción y se modifican las clases sociales, ampliando aún más la brecha social, la diferencia entre ricos y pobres, y extiende la marginalidad social. Mueren las vanguardias, lo que implica la muerte de las ideologías por causa de la banalización de sus propósitos, efecto de su integración en el sistema por parte de los medios de comunicación. Los movimientos artísticos, dentro de su relajación ideológica y artística, se vieron envueltos en la institucionalización de sus conceptos, dando una forma controlada y regulada de rebeldía, democratizando y vigilando la protesta dentro de las diversas expresiones, las cuales ya no generaban impacto, otorgando así la posibilidad de generar un poder que controle sutilmente a la clase alta y sobre todo a la media, con una cortina de supuesta libertad y antipuritanismo. La posmodernidad se caracteriza también por su manejo del tiempo puntillista, donde no es fácil encontrar un hilo conductor en la historia donde nos permita conocer sus acontecimientos y sus líneas de cambio. Solo existen instantes que encierran el presente, el pasado y el futuro, un universo de oportunidades casi siempre desaprovechadas. Al ser así, las producciones artísticas se repiten o se reciclan, presentadas como un producto nuevo al sujeto, que gracias al tiempo se vive y al no existir la historia, no tienen la capacidad de recordar. Listo, mis chiquitos. Terminó el video. El video es un poquito larguito, pero pues a mí me parece que es bien claro y es bien preciso. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta acerca del video o paso a hacer mi intervención.
¿No? ¿Nada de preguntas? Todos ya, mejor dicho, súper claro qué es la literatura del modernismo, posmodernismo. Listo. Entonces, mis hermosos, cuando hablamos de la literatura del modernismo, hubieron varias cosas importantes. Entonces, sabemos que hubo una época de oscurantismo, ya lo habíamos dicho, donde la iglesia ejerció presión y como que las personas, sobre todo en el ámbito literario, científico y en todos los nuevos conceptos, no pudieron obtener como la libertad para transmitir la información, ¿no? Luego entonces viene todo el tema de la ilustración, que la ilustración es como, podríamos decir que es como una revolución del saber, ¿sí? Y luego viene el modernismo, que básicamente en el modernismo lo que hace es combinarse todo el tema, todo como lo anterior, ¿no? Lo espiritual, con el tema de también el conocimiento, y se empieza a generar un enfoque, podríamos decir, lo que más subjetivo, digamos que se ven mucha literatura o muchos escritos donde se empieza como a identificar la conciencia del ser humano, ¿sí? Donde se generan narrativas como internas. Entonces también eso le da paso a la filosofía y le da paso a la psicología, ¿sí? Entonces como que esas son las cosas más predominantes durante esta época. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, ¿no? Entonces avancemos. Vamos a ir a un viaje por la historia. Entonces, por favor, alguno de ustedes que me ayude leyendo esta primera parte. Gracias, mi tatis. El modernismo surge a finales del siglo XIX en un momento de grandes cambios sociales, económicos y culturales a nivel global. El movimiento que tuvo su auge entre 1880 y 1910 se desarrolló en un contexto de transición en el que los escritores y artistas reaccionan frente a la creciente industrialización, el avance de la tecnología y el agotamiento de las formas tradicionales de expresión. Muchísimas gracias, Tatis. También es importante, mis chiquitos, que reconozcamos, perdón, que esta época fue una época de transformación, ¿no? De industrialización. Entonces, como que ya la producción empezó a cambiar. Donde todo era muy manual, muy artesanal, se empezó a generar la industrialización. Y pues claramente eso influenciaba, ¿qué? Pues también todo el tema de la literatura que se iba desarrollando. Otra cosa también que es importante que entendamos es que básicamente cuando nosotros leemos la historia y cuando vemos todo esto, sabemos que hay épocas históricas y esas épocas históricas influenciaron la literatura. Pero siempre que hablamos, por ejemplo, de literatura del modernismo, siempre vamos a encontrar que el arte y la literatura eran amigos, compañeritos, y no estaban como divididos como hoy en día, sino que hacían parte del mismo equipo. Entonces, por eso normalmente siempre vamos a hablar del arte del modernismo y de la literatura del modernismo, y son muy similares en sus conceptos y demás, porque eran como hermanitos, siempre estaban ahí juntos, ¿sí? Entonces, a medida que la literatura obtenía transformación, de esa misma manera el arte también obtenía transformación, ¿sí? Estaban muy junticos en estas épocas anteriores. No sé si tienen algún comentario. ¿No? Listo. Entonces vamos a avanzar. Vamos entonces ahora a ver un poquito del contexto histórico y sociocultural del posmodernismo para que vayamos de la mano con las dos cosas. Bueno, bueno, pero antes no. Veamos esta imagen de acá. Aquí en esta imagen tenemos como el resumen de las cosas importantes. Pero le coloco un poquito de zoom para que podamos como verla más en detalle. Entonces vemos que fue como por finales del siglo XIX que se hizo un gran enfoque en el simbolismo, ¿cierto? Entonces habían muchos símbolos, de hecho eso ya lo habíamos visto desde la ilustración, ¿no? Había muchos símbolos, se empezó a utilizar todo el tema de la metáfora, de la parábola, de esas cosas que hacían que se embelleciera la literatura, ¿listo? Y eso se denomina el simbolismo. ¿Qué más podemos ver por acá que sea así como importante? Tenemos algunos autores, tenemos algunos escritos. Vemos también cómo el modernismo estaba acompañado todo
de todo el tema de el arte, ¿no? La musicalidad y de todas esas cositas. Fue una regeneración teniendo en cuenta todo el tema de la industria, la industrialización, los cambios políticos, cómo todo el tema de la ciencia y demás empezó pues claramente a generar mucha transformación y muchos cambios. Y pues eso hacía también que las personas tuvieran que reinventarse, ¿no? Que tuvieran que asumir nuevos retos, que tuvieran que aprender nuevas cosas. Entonces, como que esos son como los aspectos más importantes. Aquí podemos ver como ese resumen. No sé si alguien tiene algo por decir, por aportar, ¿no? Listo. Ahora sí, vámonos para el posmodernismo. Después de haber visto la imagen, vámonos para el posmodernismo. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Muchas gracias, Samu. El posmodernismo surge después de la Segunda Guerra Mundial a mediados del siglo XX, en un mundo marcado por la incertidumbre, el escepticismo y la desilusión frente a los grandes relatos ideológicos que habían dominado el pensamiento de la modernidad, como el progreso, la razón y las certezas científicas. Este movimiento filosófico y cultural se considera en las décadas de 1960 y 1970, perdón, extendiéndose hasta la actualidad. Listo, muchísimas gracias. Imagínense que en el posmodernismo pasó algo muy, muy interesante, ¿no? Entonces, cuando vino el modernismo y se empezó a hablar de todo ese tema de la realización humana, ¿sí? Y de la psicología y de la filosofía y de la espiritualidad y demás, como que las personas empezaron a creer, yo todo lo puedo, ¿sí? Yo soy, mejor dicho, autosuficiente, yo como que, mejor dicho, podemos con todo y como que eso, podemos decir que como que los infló, ¿sí? Y claro, ya en el posmodernismo ya empiezan a darse cuenta que esto es puro, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Como puras ideologías, pero pues no es nada cierto, no hay nada que sea realmente veraz. Entonces eso como que empieza otra vez y los desmotiva, porque empiezan a darse cuenta de que, ay, no, eso la realidad es diferente, ¿sí? Pues porque obviamente sabemos que cada cosa pues tiene su reto. Claro, es importante que nosotros hablemos, por ejemplo, de la motivación, que hablemos también de que debemos tener metas, de que debemos tener sueños, pero pues no solo podemos hablar y no solo podemos leer, hay que hacer cosas, ¿no? Entonces, durante el posmodernismo vemos algunas cositas que fueron bastante influyentes y quiero que veamos eso. Tenemos el consumismo, entonces comprar, gastar y poseer para satisfacer falsas necesidades. Ahorita estamos en ese posmodernismo, ¿no? Entonces, chuleado, totalmente cierto y lo vemos todo el tiempo, ¿no? El hedonismo, perdón, el placer por encima de todo. Entonces son esas personas hedonismas o hedonistas, son aquellas que todo el tiempo están buscando el placer, el placer, el placer, satisfacer sus necesidades sin importarles lo que tengan que hacer, sin importar que tengan que pasar por encima de todo el mundo. ¿Lo vemos? Sí. Y yo creo que eso lo hemos visto en toda la historia, ¿no? Porque vemos cómo las personas que tenían sed de poder, pues apachurraban a las otras o opacaban a las otras para poder ¿qué? Cumplir con sus deleites, ¿no? Permisividad, no hay prohibiciones. Hoy en día, y eso va avanzando, ¿no? Dice la Biblia, se llamará a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y si lo vemos, ya vemos que hay cosas que realmente son escandalosas, ya se hacen como que, y ya no hay prohibiciones, ¿no? Se le llama libertad, pero pues más que libertad es un libertinaje, que es muy diferente, ¿no? Entonces lo vemos, sí. Relativismo, nada es bueno ni malo. Entonces ya como que es dependiendo de tu postura, de lo que tú pienses, de cómo tú hayas vivido. Entonces ya no hay cosas malas, no hay cosas buenas, sabiendo que eso no es cierto. O sea, claramente lo malo es malo, lo bueno es bueno. ¿Lo vemos? Sí, hoy en día lo vemos, ¿no? El individualismo. Entonces, yo por encima de los demás. Chuleado. El pragmatismo. Comprar, tirar, comprar, tirar.
¿no? Entonces ya, y de hecho cada vez las cosas son más desechables, ¿no? Cada vez las cosas se pueden arreglar menos. Hay cosas que uno dice, pues lo mando a arreglar, pero no tiene arreglo, realmente le toca a uno sustituirlo. O al contrario, pasa que vas a mandar a arreglar y te sale más caro arreglar que comprar algo nuevo. Entonces ya como que la misma sociedad te va envolviendo, ¿no? En todas estas cositas. Entonces, para que por favor se lleven estos conceptos, los analicen y piensen en eso, chiquitos. Hoy en día estamos en esta posmodernidad que uno dice, Dios mío, ¿a dónde nos va a llevar todas estas costumbres y todas estas cosas, ¿no? Entonces, para que por favor ahí como que lo analicen, lo piensen. Hoy en día estamos en esta posmodernidad. Claramente han habido algunos cambios, pero pues podemos decir que a grandes rasgos conservamos la posmodernidad. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta o algún aporte, hermosos? No, nadita. Listo. Estos videitos los vamos a ver cada uno, listo, individualmente. Entonces les voy a pedir que por favor los vean porque van a aclarar muchas dudas. ¿Listo? ¿Quién me ayuda por favor leyendo el concepto del modernismo? Gracias, Simona. El modernismo fue un movimiento literario que desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, principalmente en Hispanoamérica y España. Este movimiento representa una ruptura con las formas tradicionales de la literatura y busca una renovación en el lenguaje, los temas y la estética. Su auge se dio entre 1880 y 1910 y se considera la primera gran expresión literaria hispanoamericana que influyó de manera global. Muchísimas gracias, Simona. Entonces, ya hablando directamente de la literatura, chiquitos, debemos saber que el modernismo fue un movimiento literario que permitió a las personas poder generar su expresión, ¿listo? De forma artística, de forma pues más libre y adicional a eso que fue enfocada, ya se los había dicho, en todo el tema de la psicología, en todo el tema de la subjetividad y en ese tema espiritual, como ese diálogo interno o ese crecimiento espiritual. ¿Listo? Básicamente también debemos saber que la mayoría de la literatura, yo se los había dicho a ustedes, estaba escrito en el idioma de la iglesia, ¿sí? Entonces era latín. Ya digamos que con el paso del tiempo ya se empezó a generar el escrito también en los otros idiomas, en las otras lenguas. Y eso incluye también todo el tema de la lengua hispanoamericana, ¿listo? Que recordemos que cuando hablamos de hispano, estamos hablando del español, ¿vale, chiquitos? Entonces también como que gracias al modernismo, las personas que hablaban o escribían en esta lengua pudieron también sacar sus escritos y eso pues no solo influyó en el lugar donde se escribían, sino de manera global, ¿vale? Entonces también una grande característica del modernismo es eso, ¿listo? La literatura hispanoamericana. Y recordemos que cuando hablamos de hispano, estamos hablando de personas que hablan español, ¿listo? Vamos a ir a las características. Si alcanzamos, si todavía alcanzamos. Entonces, características del modernismo. Rebeldía y ruptura con la tradición. Ya esa rebeldía venía desde atrás, ¿no? Entonces, digamos que no podemos decir es algo nuevo, pero pues sí es aquí donde empieza a generarse una rebeldía, pero ya es en contra del realismo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del realismo, estamos hablando de esas personas que, ay, no sé cómo decírselos, como que todo lo veían de forma pesimista, ¿sí? Eso hacía parte del realismo. Todo era pésimo, todo era malo, todo estaba mal, todo era feo, todo. Entonces, digamos que viene todo este tema del modernismo y empieza a cambiar. Adicional a eso, cuando hablamos del realismo, pues hablamos de que de realidad. Todo se escribía de forma real. Pero en el modernismo, pues vemos que hay unas nuevas formas de expresión, ¿no? Donde se busca también que las cosas sean más bonitas, que la literatura tenga más belleza, más simbolismo. ¿Listo? Siguiente, búsqueda de la belleza.
Los modernistas deseaban crear una estética nueva basada en la belleza pura. Por ello se enfocaron en el uso de un lenguaje refinado y ornamental, lleno de musicalidad y metáforas, lo que se conoce como el arte por el arte. ¿Listo? Ellos ya digamos que pasamos de ser muy realistas, de ser muy oscurantistas, a ya ser muchísimo, muy bellos. Entonces ya como que llevaron esa belleza a la irrealidad, ¿sí? Ya como que todo era demasiado hermoso, demasiado fácil, demasiado. Entonces hubo un salto desde el oscurantismo, o sea, cosas muy como esto, allá, uy, una belleza, mejor dicho, exagerada. Pero pues la literatura era bonita, ¿sí? Simbolismo y lenguaje musical. Como ya lo habíamos visto, ¿no? Hablaban de simbolismos, parábolas, metáforas, empezaban como a incluir esas cositas para que fuera más bonito, ¿no? Dice uso de imágenes sensoriales y simbólicas y a menudo los poetas modernistas componían versos con una cadena musical, es decir, buscaban también que esos versos o esos poemas pues pudieran tener esa musicalidad o se pudieran, perdón, transmitir de forma musical. Bueno, tenemos algunos principales autores, pero no nos vamos a detener acá, sin embargo, vamos a revisar. Tenemos a Rubén Darío, él es el máximo exponente o el máximo representante del modernismo. ¿Listo? Tenemos a José Martí, de él sí leí como un librito por ahí y como interesante. Sin embargo, lo que yo les decía, a mí me parece que la literatura como de los tiempos anteriores es como un poquito densa. Y ellos, pues al ser como tan simbolistas, hacía que fuera un poquito complejo de comprender. Mis amores 9:50 nuevamente conectados. ¿Listo? Para avanzar con nuestra clase. Ya nos vemos de nuevo.